Muy buenas noches, sea usted bienvenido a esta edición de Nuevos Cambios. Seguramente usted está pues ya enterado de lo que estamos viviendo con el tema del agua, seguramente está cansado también de escuchar nota tras nota, declaración tras declaración y polémica por todos lados. Hoy vamos a abordar una vez más este tema, pero con un par de puntos no, digamos, comentados o explotados lo suficiente. Tendremos en entrevista a un experto que advierte que el agua de algunos pozos, por ejemplo los pozos de la Macroplaza de Monterrey, que están siendo explotados hoy en día, después de muchos años, no necesariamente está lo suficientemente limpia o adecuada para el consumo humano. Advierte que su cercanía con el río Santa Catarina y el hecho de que haya muchos desechos que van por este caudal contamina ese vital líquido. Espera este experto que se estén tomando las precauciones. También hablaremos de un manto freático, una fábrica de agua en términos prácticos que está ubicado en la sierra y que también, advierte otro especialista, podría ser una excelente opción hoy día que el agua está escaseando. Quédese con nosotros porque también hablaremos de la calidad del aire, cómo se mide, cómo se está enfrentando este problema de la contaminación en Jalisco y en la Ciudad de México. ¿Qué tenemos que aprender y cómo lo estamos haciendo en Nuevo León? También será otro de nuestros temas. Muy buenas noches, bienvenido a esta edición de Nuevos Cambios. Pero nos va a quedar un déficit entre 400 y 600 litros por segundo, que es un caudal importante. Vamos a tener que estar rotando y quizá bajando presiones en algún momento. Hoy olvidarnos de los riegos de los jardines. Hoy se me hace un crimen desperdiciar agua de primer uso para consumo humano. Escondidos en la Sierra Madre Oriental se encuentran yacimientos acuíferos ignorados por las autoridades y que podrían ayudar bastante a sortear esta crisis del agua que vive el estado. Escuche y vea usted esta buena noticia. Mientras el gobierno del estado planea revivir el proyecto hídrico para traer agua de la cuenca del río Pánuco, el hidrogeólogo Héctor de León afirmó que las autoridades deberían incursionar en la Sierra Madre Oriental, donde hay una mina de agua que podría garantizar por años el abasto para los hogares regiomontanos. Aquí es donde debemos entrar. Aquí es donde debemos de... Sí. El catedrático de la Universidad Autónoma de Nuevo León explicó que en las montañas hay yacimientos acuíferos en los que abunda el agua, la cual es de mejor calidad que la que se podría traer del Pánuco. El área que voy a mostrar aquí, sí, es un área de aquí de la Sierra Madre Oriental, en donde está ahí esta mina de agua. Aquí tenemos el agua. Aquí tenemos el agua en cantidad y tenemos el agua en calidad. Y los ejemplos los tenemos. Simplemente con las fuentes subterráneas, como son el Socavón de San Francisco, los túneles de la Cola de Caballo, pues ahí podemos seguir haciendo este tipo de construcciones, este tipo de obras hidráulicas dentro de la zona de recarga que tenemos, sin tener que irnos tan lejos con el proyecto de Monterrey 6, de traer agua de cierta manera contaminada del río Pánuco. El especialista en hidrogeología detalló que la lluvia que cae en la sierra ingresa por las cavernas y las fracturas de las montañas y ahí se almacena. Es necesario adentrarse a realizar los estudios hidrogeológicos a detalle y en toda esta gran área que tenemos como reserva natural importantísima y que es ahí en donde está esa mina de agua como tal. Tenemos que proyectar, sí, a corto y a largo plazo estos estudios. Se tienen que investigar en diferentes escenarios de tiempo, no solamente cuando tenemos la crítica de la falta de agua, no, se tienen que hacer, aunque las presas estén llenas, para tenerlas como reservas y utilizarse inmediatamente en esos casos donde tenemos
tiempos muy críticos. Para realizar un proyecto de esta magnitud, se requiere de un sinfín de estudios a lo largo de los 80 kilómetros de sierra que abarca Nuevo León, pero a decir del catedrático, tiene mayor factibilidad que el viaducto proyectado. Es otro problema también, hay que bombear el agua. Y tercero, hay que tratarla, que a la larga ese proyecto sería incosteable. Aquí tenemos el agua, aquí la tenemos en casa. Aquí están las reservas importantes en cantidad y calidad. Lo único que tienen estas aguas de la Sierra Madre Oriental son concentraciones altas de carbonatos. Que esos carbonatos con un tratamiento sencillo se pueden disminuir y darle ya finalmente la calidad del agua de calidad potable que requerimos los regiomontanos para ello. Entonces no necesitamos irnos tan lejos. Otra problemática que señaló del proyecto que busca revivir la administración de Samuel García es la calidad del agua. Y la cuenca del río Pánuco al final capta toda una serie de características de agua con cierto grado de contaminación. Con la crisis de agua encima, el actual gobierno revivió la posibilidad de un proyecto que consiste en traer agua a más de 500 kilómetros de distancia, mientras que en las montañas de Nuevo León hay una mina que espera ser descubierta. Imágenes Pedro Flores y Óscar Soltero. Para Nuevos Cambios, Víctor González Garza. Los pozos someros en la macroplaza, que parecían ser un alivio a corto plazo para el abasto de agua en Nuevo León, ahora que tanto se requieren, podrían representar también un riesgo. De eso poco se ha hablado, un riesgo para la población debido a la alta contaminación del río Santa Catarina, caudal que alimenta muchos de estos pozos. El agua que se ha comenzado a extraer de los pozos someros de la macroplaza podría no ser de la mejor calidad para consumo humano, pues el líquido que se extrae es parte de lo que se filtra del río Santa Catarina, el cual tiene una contaminación excesiva de acuerdo a especialistas. De acuerdo a una investigación de la Universidad Autónoma de Nuevo León, a lo largo del río Santa Catarina hay más de 140 desagües como este, por los que se descargan residuos domésticos, municipales e industriales que contaminan el lecho del río y el agua que fluye por él. Habría que investigar también la calidad del agua que tenemos, porque el río Santa Catarina, curiosamente, tiene un grado de contaminación y que parte de esas aguas son recuperadas a través del acuífero de Poros Gravas que tenemos ubicado en la macroplaza, y parte de esas aguas están moviéndose hacia esos pozos como tal. Definitivamente se tiene que estudiar la calidad que se va a obtener de esas aguas. Como plan emergente ante el desabasto de agua en las presas, el gobierno del estado y Agua y Drenaje de Monterrey comenzaron las excavaciones desde hace un par de meses para obtener agua del subsuelo y compensar lo que no llegará una vez que se sequen los embalses. Ante esto, el hidrogeólogo Héctor de León advirtió que el agua que se obtenga de los pozos someros de la macroplaza podría tener sustancias dañinas para la salud. Hemos documentado más de 154 descargas de todo tipo, municipales, domésticas e industriales, desde San Pedro hasta Guadalupe. Son descargas que van directamente al río Santa Catarina y al acuífero de Poros Gravas que recarga esa zona de la macroplaza. Así como también una serie de metales pesados que se han detectado por ahí, llámese plomo, arsénico, cadmio, cromo, entre otros, y los contaminantes emergentes, bisfenoles, cocaína, ibuprofeno.
Pese a que el agua que se obtenga de los pozos someros pasará por la planta potabilizadora de San Roque, el líquido podría mantener restos de materiales pesados. Definitivamente la parte bacteriológica es eliminada y la parte de metales pesados que pueda contener, algunos de ellos sí son eliminados a través de un proceso de sedimentación, a través del filtrado, vamos a llamarle así, en donde los metales pesados se caen, se sedimentan, pero no todos son retirados. Que algunos de ellos es muy probable que se tengan en las tuberías de la distribución de agua que tenemos en Monterrey y su zona metropolitana. Debido a lo anterior, las autoridades estatales deberán vigilar y controlar las descargas que se hagan en el río de ahora en adelante, expresó el doctor Carlos Velasco Macías, presidente de la Comisión de Biodiversidad en el Consejo Estatal de Flora y Fauna Silvestre de Nuevo León. Cualquier descarga de tipo líquido, incluso también cuestiones plásticas como los microplásticos, puede llegar a afectar estas fuentes de agua que ahora se están comenzando a ver como una alternativa, que ya hemos usado como alternativa en otras ocasiones, pero que ahora se va a incrementar más. Entonces, lo que llega a Río Santa Catarina nos va a impactar en la forma que estamos consumiendo nosotros nuestra agua potable en la zona metropolitana. Aunado a la contaminación del afluente, Velasco Macías indicó que extraer el agua superficial de los alrededores de la macroplaza afectará la biodiversidad del río y provocará un retroceso notable en el arbolado, luego de fenómenos naturales como la tormenta Hanna y la helada extrema del año pasado, que acabó con decenas de especies. Imágenes Pedro Flores, para Nuevos Cambios, Víctor González Garza. Alertas ambientales, partículas dañinas para la salud humana y un penoso primer lugar nacional en contaminación. Ese es el panorama de la calidad del aire en Nuevo León. Lo dicen las cifras, números son fríos y no mienten. Durante el 2021, la mala calidad de aire que se respiró en Nuevo León lo catapultó a ser el área metropolitana más contaminada del país, debido a que de 335 días que evaluó el Sistema Integral de Monitoreo Ambiental, en 223 se respiró aire sucio. En el estado, la contaminación del aire se mide en base a las concentraciones de partículas PM10 y PM2.5, que contienen sulfato, nitratos y carbono negro, las cuales son el principal riesgo medioambiental para la salud. Siguiendo los criterios de la NOM 172 de la Semarnat, la calidad del aire se mide mediante el indicador ICA, que va del 0 al 500 para expresar la buena o mala calidad que existe. En el área metropolitana de Monterrey hay 14 estaciones que monitorean la calidad del aire, las cuales, a decir de activistas y ambientalistas, no son suficientes. Durante el 2021, a través de la Secretaría del Medio Ambiente, se activaron 12 alertas ambientales, 2 más que en el 2020. Pese a esto, la manera en que se da aviso de las alertas ha sido criticado por diputados locales, pues se da a conocer a través de comunicados de prensa que emite el gobierno del estado. Por favor, la diputada, permítame, ¿desea hacer uso de la palabra en contra? Ante el incremento de días con contaminación por encima de la norma, la administración estatal, encabezada por Samuel García, propuso a inicio de año aplicar un impuesto verde, el cual consiste en una sanción de 134 pesos por cada tonelada de material que extraigan las pedreras o por cada tonelada de contaminante que emitan 260 fábricas y 22 pedreras. A decir del gobernador, el dinero se utilizará para programas de aire limpio, de medio ambiente y de movilidad que disminuyan la contaminación en el estado. De igual manera, también destinó un presupuesto para iniciar con el controversial proyecto de verificación vehicular, al cual serían sometidos los automóviles oficiales de gobierno y el transporte público, aunque hasta ahora no se ha comenzado ni se han dado detalles al respecto. Para Nuevos Cambios, Víctor González Garza.
La mala calidad del aire que hoy respiramos en el área metropolitana de Monterrey tiene sus orígenes décadas atrás, cuando comenzó a crecer, cuando se empezó a expandir esta mancha urbana, que hoy es un área metropolitana grandísima, compuesta por casi 10 municipios. Esto provocó un crecimiento poblacional exponencial y obviamente una mayor actividad vehicular e industrial sin cuidar las normas. Actualmente, el problema no solo es medioambiental, también la cantidad de enfermedades que nos está generando la contaminación del aire que respiramos. Esto lo dice Selene Guajardo, la directora del Observatorio de la Calidad del Aire, en esta entrevista que realizó el equipo de Nuevos Cambios. Particularmente, esta área metropolitana tiene un problema de partículas, de PM10 y de PM2.5. Y el ozono en estos últimos años también ha ido aumentando. Entonces, esto se ha debido tanto a la actividad poblacional, al aumento de la población, a la actividad industrial, el aumento, por supuesto, en el parque vehicular y, pues, por supuesto, también una mala planeación de la ciudad, que ha ido creciendo más y más. Esto de la calidad del aire justo está muy relacionado al tema también de la pérdida de biodiversidad, pérdida de hábitats, pérdida de vegetación, de sitios que tenían una función ecológica y ahora funcionan como fraccionamientos y demás. Entonces va avanzando la mancha urbana y con ello tenemos naturalmente un levantamiento de polvos, además de la actividad industrial, la actividad vehicular. Pues estamos en una situación donde tenemos que tomar decisiones importantes a la de ya para proteger la salud. Y ha sido muy importante en el observatorio difundir esta información porque justo en los últimos años, después de los 2000, se empieza también a acrecentar la investigación científica, tanto nacional como internacional, y nos damos cuenta de las afectaciones que tiene la contaminación a la salud. Entonces, deja de ser un tema solamente medioambiental y pasa a ser un tema de salud pública. Y justo en los últimos años, también con este tema del COVID, se ha ya también fundamentado cómo es que nos afecta, no solamente con COVID en temas respiratorios, también escala a temas cardíacos, mayor incidencia en diabetes tipo 2. Todos estos daños a la salud, que inclusive llegan a la salud mental, son descubrimientos que se han hecho en los 2000 para acá y han sido parteaguas para tomarle a la calidad del aire la importancia que merece en nuestra ciudad. Nos están llegando las consecuencias, por ejemplo, de una mala calidad del aire que ha estado a través de los años acompañándonos y cada vez siendo más notoria. Y ahora también con la crisis climática, que desemboca también en menos agua y demás, también hay consecuencias al aire. Entonces, esta situación, como dices, no se ha atendido de una manera eficiente. Ha habido programas en el pasado como el ProAire, que se hizo alrededor del 2016, pero las acciones no se llevaron a cabo. Fue un diagnóstico de cuáles eran las fuentes de emisión, pero no hubo acciones que se llevaran a cabo. Entonces es muy importante no quedarnos solamente con los datos, sino a partir de los datos llevar a cabo las acciones que se tengan que hacer. Y por supuesto que esto es un problema que necesita una solución a corto y largo plazo y se va a ver reflejado en unos años si empezamos hoy. Si no cooperamos todos como actores, va a ser muy difícil que esto se solucione y sabemos que todo está conectado y lo estamos viendo en este momento de nuestras vidas, como el aire, el agua, la biodiversidad, cambio climático, todo va de la mano. Entonces, atender un problema nos va a dar también herramientas para seguir atendiendo las demás. Durante el 2021, las zonas más contaminadas con partículas PM10 en el área metropolitana de Monterrey fueron las que se ubican en la estación de monitoreo Universidad, así como la de el suroeste. Estos territorios, esta parte del territorio, tiene relación directa con la industria y también con las pedreras. El Sistema Integral de Monitoreo Ambiental indicó que durante el año pasado, la estación Universidad reportó 131 días con mala calidad del aire. El segundo lugar es para la estación de Santa Catarina, con 124 días con aire sucio, y en tercer lugar, la de San Pedro, con 98 días con un aire de esos que no debemos respirar
en ninguna ciudad del mundo y mucho menos en una área metropolitana como la nuestra. 5 años atrás, con el incremento de la mala calidad del aire en el área metropolitana de Monterrey, decenas de madres de familia formaron el Comité Ecológico Integral. Este es un colectivo que comenzó a alzar la voz luego de saber el daño severo que causan las partículas contaminantes a la salud de niñas y niños. Escuchemos a Ana Teresa Flores Morton, ella es vocera de esta organización que hace un papel sumamente importante, tiene actividades que pueden cambiar la historia. Como Comité Ecológico Integral hace 5 años que un grupo de mamás nos empezamos a preocupar porque empezábamos a ver que cada vez era menos frecuente ver el cielo limpio y nos empezamos a preocupar por la salud de nuestros hijos y decidimos unirnos para informar y tomar acciones al respecto de la calidad del aire. Pues como colectivo hicimos un acercamiento con las autoridades, con los encargados. Nosotros como mamás lo que pedíamos era que nuestros hijos estuvieran seguros. Cuando un colorante, el azúcar o algún alimento te hace daño, pues simplemente lo evitas, pero no podemos no respirar, no podemos dejar de consumir aire. Entonces nosotros lo que pedíamos era cuando menos información de que cuando la calidad del aire fuera mala, que nuestros hijos pudieran estar en lugares seguros o no agitarse y que tuviéramos información entendible y al alcance para poder cuidar a nuestros hijos. Y pues hubo algunas acciones que como quiera no fueron muy efectivas porque lo que nos decían las escuelas o las ligas deportivas era bueno, pues que si el comunicado no viene por parte de la Secretaría de Educación o por parte de la Secretaría de Salud, nosotros no podemos hacer nada y no vamos a evitar que los niños salgan a hacer actividades deportivas. Lo cual, pues digo, es muy feo decirle a un niño que quiere salir a jugar fútbol que no salga a jugar fútbol, ¿verdad? Porque se supone que es algo que le va a ayudar a su salud. Sin embargo, pues cuando las condiciones del aire son malas, pues lo afectan. Y bueno, pues no, ahora pues qué te digo, o sea, estábamos muy ilusionadas con el discurso de Samuel que trae como la bandera del medio ambiente, pero al ver los resultados y que las acciones siguen siendo las mismas que en la administración pasada, pues ya no sabemos como que a quién acudir o con quién cobijarnos, ¿verdad? Siguen sin ser oficiales las alertas. Cuando se emiten las alertas se enteran pues las personas que tienen Facebook y que aparte siguen esa página en donde se emiten. O sea, muy poca gente se entera de las alertas y la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación siguen sin aparecer. Y mientras tanto, pues la población no sabemos, ¿verdad? O sea, seguimos con nuestra vida cotidiana, seguimos haciendo nuestras actividades, los deportistas siguen en bicicleta, corriendo, haciendo sus actividades, exponiéndose a mala calidad del aire, lo cual es bastante grave y a final de cuentas pues genera enfermedad. Las mismas normas en donde están establecidos los límites, en esas normas se dice cuáles son las consecuencias de la mala calidad del aire y pues sí, nos genera frustración porque a nosotros desde hace mucho tiempo nos dijeron que nuestros hijos aquí en Monterrey ya están desarrollando el 30% menos su capacidad pulmonar. Que ahora la narrativa es como que todos somos parte del problema, entonces todos vamos a solucionarlo. Es como aventarnos la culpa a los ciudadanos, cuando en realidad los ciudadanos, si todos nos bajamos del coche, si todos empezamos a tomar acciones, solo podemos resolver el 15% del problema, el cual es muy importante y sí hay que hacerlo sin duda. Pero el 60% del problema son las industrias y nada más si ellos tuvieran la voluntad de invertir en procesos, el problema se solucionaría fácilmente.
Cuando se habla de las 3 ciudades principales que hay en nuestro país, se habla obviamente de la capital, la Ciudad de México, se habla del área metropolitana de Monterrey o del estado de Nuevo León en general, y también de Guadalajara como la principal ciudad del estado de Jalisco. La zona metropolitana de Guadalajara enfrenta también un complejo problema de contaminación y así le ha hecho frente en los últimos años. En el sur de la zona metropolitana de Guadalajara, 1 de cada 3 días, la calidad del aire es catalogada como mala o muy mala, al rebasar los 100 puntos IMECA. Este año, la zona más contaminada, que típicamente es el sur, ha presentado ya 50 días con mala calidad del aire, a diferencia, por ejemplo, de otros puntos de la ciudad, como lo es el norte o el poniente, que tenemos, por ejemplo, un promedio de 3 días con mala calidad del aire en lo que va del año. Esto tiene mucho que ver con las condiciones geográficas. Hasta el 25 de febrero, la estación Las Pintas registró 107 puntos IMECA y la estación Santa Fe 105 puntos. En ambos casos, eso representa muy mala calidad del aire. La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial tiene 10 estaciones de medición de contaminantes atmosféricos, ubicadas en 5 de los 8 municipios que componen la zona metropolitana de Guadalajara, con un radio de cobertura de 2 kilómetros. Si bien la ciudad ha estado creciendo muchísimo en los últimos 15 años, ya es necesario empezar a conocer cuáles son las dinámicas de otros espacios. Sin embargo, el profesor investigador de la Universidad de Guadalajara, Hermes Ulises Ramírez, señaló que ante la dimensión de la zona metropolitana, la cantidad de estaciones que existen actualmente son insuficientes. La ciudad pues ya tiene más de 20 kilómetros con respecto al punto central de la ciudad, incluyendo obviamente los municipios que ya conforman la zona metropolitana. Entonces, a mi entender, pues obviamente tendríamos que tener como mínimo entre 15 y 20. Si fueran más, mucho mejor. Entre mayor información tengamos, pues obviamente esto hace que la información que se esté proporcionando sea mucho más veraz. Las estaciones solo cubren los municipios de Zapopan, Guadalajara, Tlaquepaque, Tonalá y Tlajomulco, dejando de lado a Ixtlahuacán de los Membrillos, Juanacatlán y El Salto. Pese a que también conforman la zona metropolitana de Guadalajara y en conjunto suman 331.676 habitantes. En el municipio de El Salto, donde colectivos y diversos estudios han señalado que existe la presencia de metales pesados en el aire a consecuencia de la contaminación del río Santiago, no hay estaciones de medición. El académico destacó que en este caso la autoridad debería realizar muestreos del aire para estar alertas de la concentración de estos metales pesados. Necesitamos saber en qué concentración está y en qué forma está, si está como metal o está como combinado con alguna otra sustancia como cloruro, sulfato, nitrato, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces obviamente de eso va a depender porque de acuerdo al estado de oxidación de cada metal, pues es su toxicidad. De acuerdo con López Murillo, las normas de medición y límites permitidos de contaminantes que emplea Semarnat están acordes a la regulación nacional, pero no a la que actualmente marca la Organización Mundial de la Salud. Aseguró que para 2025 estos parámetros tendrían que alinearse. Ahorita acaban de actualizarse en el 2021 todas las normas de límites permisibles de exposición de calidad del aire. Y esto lo que nos marca es una necesidad a nivel nacional de irnos empatando a lo que va diciendo la Organización Mundial de la Salud respecto a la exposición humana. En Jalisco no es Semarnat quien marca a las empresas e industrias un plan de acción ante eventos de mala calidad del aire. Son los propios corporativos los que lo definen. Cuando hay una contingencia atmosférica, la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente visita a las industrias y empresas que se ubican en la zona donde se registró la contingencia y en caso de no tener un plan de acción, son acreedores a sanciones administrativas o económicas. Con imágenes de Pablo Núñez, para Nuevos Cambios, Diana Barajas. En Jalisco, Indira González y Arturo Mendoza Montaño son 2 integrantes del colectivo Únete Huentitán.
defienden de la depredación a esas zonas verdes que se quieren destinar para proyectos inmobiliarios, mientras que Graciela González Torres y Enrique Enciso Rivera son integrantes de otro colectivo, un colectivo llamado Salto de Vida. Ellos también luchan por el saneamiento del río Santiago, el más contaminado de Jalisco. Son problemas que vivimos en Nuevo León, pero que allá en Jalisco se enfrentan de una mejor manera. De hecho, fueron varios meses, desde marzo hasta agosto del 2020. Tomamos el parque como una forma de acción de autogestión por parte del barrio de Huentitán y de muchas otras asociaciones de vecinos y civiles que buscan la reivindicación del espacio público y el medio ambiente. De marzo a agosto realizamos muchas acciones que tuvieron que ver con la reforestación de especies nativas a partir del desalojo que hizo por orden de un juez la Fiscalía del Estado, un desalojo violento y armado a las 3 de la mañana, debo mencionar. Hemos continuado con las acciones jurídicas solicitando amparos. El amparo, bueno, los dos amparos, tanto los que tenían que ver con la obra como el de la protección de los árboles, se solucionaron a favor nuestro, por lo cual las obras dentro de Iconia deberían estar detenidas, cosa que no sucede, hasta el momento siguen trabajando. Y segundo, los casi 1000 árboles que se sembraron en este predio fueron asesinados ya por las constructoras. Aquí son 13.6 hectáreas que corresponde al terreno de Iconia, pero pegado allá son otras 22 hectáreas que es donde están construyendo la Arena Guadalajara. En su conjunto, de aquí hasta la barranca, son más de 300 hectáreas de áreas verdes que están siendo devastadas. Imagínense el impacto ecológico que esto va a tener para nuestra ciudad. Imagínense este pulmón que es y que representa la cercanía con Huentitán y la barranca, que esté siendo afectado. Todo por los desarrollos inmobiliarios. Y que esa agua se transforma en aire y se transforma en suelo y constantemente. Entonces, no es que la gente de los pueblos tomemos directamente el agua del río Santiago y que por eso estemos enfermos. En realidad, los gases que se emanan de esta contaminación también la respiramos. En cada casa hay un enfermo o un muerto. Y un enfermo grave, o sea, no es una gripa, ¿sí? Son insuficiencias renales, cáncer, problemas muy graves, enfermedades muy graves, pues. Además muy agresivas, que la gente que las padece, pues rápidamente, tarda poco, puede morir. ¿Aquí en casa hay alguien enfermo? Pues aquí en la casa, por suerte no, pero por ejemplo tengo 2 sobrinas que tienen cáncer, tengo un hermano que tiene Hansen, tengo una sobrina que tiene deficiencia mental, o sea, así, o sea, en la casa. Unas familiares mías también padecen de epilepsias. ¿Y qué les dicen los médicos? ¿Cómo es que relacionan estas enfermedades con la contaminación? Pues curiosamente los médicos, pues ha habido tanta enfermedad que llegan, por ejemplo, en este caso en la Seguridad Social, el Instituto Mexicano de Seguro Social, la gente que la mandan a otro nivel, en este caso en la ciudad, sin decir de dónde soy, una enfermedad de este tipo, los médicos dicen, ¿vives en el Salto, verdad? Pues sí, no, pues es el río. Desde un primer momento nos invitaron a ser partícipes de ese proyecto. La Secretaría de Medio Ambiente nos dijo, oigan, pues sabemos que tienen muchos años trabajando, vamos revisando qué podemos hacer, aceptamos. Pero cuando por sorpresa a la semana de que habíamos aceptado entrar en diálogo, viene el gobernador aquí al Salto y presenta una serie de proyectos que fueron hechos con una sola línea de pensamiento y de acción, que no tenía nada que ver con las necesidades reales. Y todo ese tratamiento y todo ese dinero invertido solo llega hasta un lugar en Poncitlán que se llama Presa Corona. Eso significa que allí sale un brazo del río que se llama Canal de Atequiza. Ese canal de Atequiza es el que abastece de agua a Guadalajara. Por lo tanto, ese saneamiento está diseñado para limpiar el canal de Atequiza para que Guadalajara tenga agua limpia. Pero el resto de agua
que debe ser limpiada en la zona de Poncitlán hacia este lugar, no hay saneamiento. Es decir, ese fue todo un modelo de saneamiento, pero que no va a repercutir en la salud de la gente de Poncitlán, Juanacatlán, Ixtlahuacán, El Salto. Sí, porque al final no hay garantías de que las empresas ya no van a emitir sus descargas. No hay nada que diga que ellos deben mejorar su descarga de calidad de agua. ¿Sí? O sea, que los obligue. El Estado no ha logrado hacer que la Federación, por ejemplo, invierta en más inspectores, Ahora, vamos a hablar del modelo. Las plantas de tratamiento de aguas residuales son caras, ya está declarado que llegan a la obsolescencia porque los municipios no son capaces de mantenerlas por las cargas de electricidad tan altas. Y entonces allí es como un juego de ingeniería hidráulica que no resuelve de fondo los problemas sociales, naturales, de salud. Las estaciones de medición de la zona Las Pintas y Santa Fe son, por lo regular, las que registran los índices más altos de contaminación, ya que suelen rebasar los 100 puntos IMECA. Hasta el 25 de febrero, la estación Las Pintas registró 107 puntos IMECA, lo que significa calidad del aire muy mala. En la estación Santa Fe se reportaron 105 puntos IMECA, lo que también representa muy mala calidad del aire. Académicos y la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial de Jalisco atribuyen la prevalencia de mala calidad del aire en el sur de la zona metropolitana a las características geográficas, ya que ambas zonas son cuencas, aunado a la presencia de industrias y empresas. Nuevos cambios. Allá por los años 80, finales de esa década, la Ciudad de México era sinónimo de una alerta ambiental, sobre todo por el ozono y otros contaminantes que amenazaban y dañaban la salud de millones de habitantes de esa la gran urbe, el Distrito Federal en ese entonces. Hoy las cosas han cambiado. Los altos niveles de contaminación hicieron que la Ciudad de México implementara muchos programas y sobre todo se hiciera del sistema de monitoreo atmosférico más eficiente a nivel nacional. Vamos a conocerlo a través del trabajo de nuestros compañeros para que usted conozca qué es lo que debería ser hoy día, en este grado extremo de problema, una ciudad metropolitana como la nuestra. Dejó de ser la región más transparente. Ahora la Ciudad de México y área metropolitana están bajo una nube gris, que es contaminación. Desde la década de los 70, en esta región del país se cuenta con un sistema de monitoreo atmosférico. Actualmente, una red automatizada y manual, 34 y 10 respectivamente. Hay 15 estaciones en el área conurbada. El primero tiene que ver con equipos que miden de forma continua la contaminación y generan información constantemente. Esta red de monitoreo manual, donde solamente monitoreamos partículas, estamos capturando las partículas en filtros durante un cierto tiempo y después de ese tiempo la tenemos que llevar a laboratorios donde se pesan los filtros, de tal forma que tenemos la masa de los contaminantes. Este sistema está pegado a normas nacionales e internacionales. Tenemos una de las mejores redes de monitoreo atmosférico de Latinoamérica. O sea, a veces temas de mantenimiento y de que no están midiendo todos los contaminantes que queremos, ¿no? Pero sin embargo, pues sí hay plena, digamos, funcionalidad. Otras zonas metropolitanas como Guadalajara o Monterrey tienden a tener sistemas de monitoreo, pero se necesitan más recursos para que estos sistemas sean fortalecidos. Gracias a este sistema se determinan las contingencias ambientales, una de las tantas medidas que se han implementado ante la concentración de contaminantes que son dañinos para la salud de la población y deterioran el medio ambiente. Hay un efecto importante meteorológico, ¿no? Obviamente la concentración de contaminantes depende mucho de la meteorología que impere en la ciudad. Entonces,
pues si un año hace mucho frío en ciertas épocas, hay inversiones térmicas, etcétera, pues la contaminación se concentra como si fuera una olla con tapa. Los años con el mayor número de contingencias ambientales atmosféricas por ozono, partículas PM10 y PM2.5 fueron 1993 con 12, 2016 con 10 y 2019 con 7. Se entra en contingencia ambiental cuando se llega a un nivel más alto que el valor de la norma. En el caso del ozono, aproximadamente la mitad de los días del año rebasamos la norma de ozono. En el caso de las partículas, es aproximadamente el 30% de los días del año en que se rebasa la norma de PM10 y aproximadamente el 5% de los días del año en que rebasamos la norma de PM2.5. De acuerdo con las autoridades, la mayor concentración de ozono se alcanza en la zona sur y partículas en el norte de la capital. La contaminación que se percibe en la zona metropolitana del Valle de México proviene principalmente del transporte, que genera poco más del 80% de óxido de nitrógeno y alrededor del 40% de las partículas PM10 y PM2.5. Otras fuentes de contaminación en Ciudad de México y área metropolitana son la industria y actividades relacionadas con la vivienda. Debido a que los vehículos motorizados son la principal fuente de emisiones contaminantes, se lleva a cabo la verificación vehicular a fin de detectar los autos en mal estado que por ende generan partículas contaminantes. Además existe el programa Hoy No Circula, con el cual se restringe la circulación de los coches dependiendo del último número de placa y holograma de verificación. Un programa de verificación permite reducir entre un 25 y un 20% la contaminación que tiene la flota vehicular de toda una ciudad. Para gran parte de la población, este programa tendría más eficiencia si se aplicara correctamente. Hay mucho transporte, sobre todo público, que no están pasando las condiciones que debería de tener como cualquier automovilista su transporte. Los verificentros, pues les pagas una mordida, por así decirlo, y pues pasas. Entonces, pues no, ni siquiera es algo realmente de derecho. Para algunos especialistas es necesario reinventar el programa de verificación vehicular. Lo que debiéramos de estar preguntándonos es si esos programas ya dieron el máximo que tenían que dar. Porque estamos regulando niveles de contaminación, pero seguimos teniendo contaminación. En este sentido, sugirieron a las autoridades actualizar las normas ambientales. Las normas que rigen la contaminación ambiental en la zona metropolitana y en el país en general deben acercarse más rápido a las normas de la Organización Mundial de la Salud. Recientemente la Organización Mundial de la Salud emitió unas nuevas recomendaciones o lineamientos que las ciudades deberían cumplir en base a estudios en salud, ¿no?, epidemiológicos, incluir tecnologías nuevas, por ejemplo, que emiten muchas menos emisiones. En los países más desarrollados está impulsándose muy fuerte el tema de vehículos eléctricos, primero híbridos y luego eléctricos, pero podríamos nosotros saltar directamente a los eléctricos. También pidieron a la población contribuir para respirar aire limpio con pequeñas acciones que se pueden realizar desde el hogar. Por ejemplo, revisar las instalaciones de gas. No le damos mantenimiento a nuestras estufas, no le damos mantenimiento a nuestros boilers, y bueno, eso sí tenemos boilers o estufas, ¿no? Porque hay quien también sigue cocinando con leña y con carbón, lo cual pues es un grave riesgo para la salud. Para evitar contingencias ambientales en la próxima temporada de calor, las autoridades recomiendan pequeñas pero grandes acciones individuales, como tomar duchas cortas, porque bañarse está acompañado de gas licuado de petróleo y contamina.
Además, cargar gasolina después de las 5 de la tarde, porque esto evita que se fugue una cantidad importante de gasolina a la atmósfera. Para Nuevos Cambios, Michelle Mejía. Vamos ahora a conocer qué es lo que dijeron los principales protagonistas de la noticia a lo largo de esta semana en las frases, como siempre, elaboradas por nuestro compañero Luis García, aquí en Nuevos Cambios. Esta semana, el mundo se cimbró con la invasión de Rusia a Ucrania. Ее цель – защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. Desde Estados Unidos, la condena fue enérgica. Las agresiones de Putin en contra de Ucrania le van a costar caro, económicamente y estratégicamente. Nos vamos a asegurar de ello. En México, la Secretaría de Relaciones Exteriores fijó su postura. Rechazar el uso de la fuerza y condenar enérgicamente la presencia de fuerzas de la Federación Rusa en territorio de Ucrania. México condena enérgicamente esta invasión y llama a un cese al fuego inmediato que permita una salida diplomática. Hay mucha manipulación. Para López Obrador, la consigna es clara: no a la guerra. Promoviendo que haya diálogo, que no se utilice la fuerza, que no haya invasión. No estamos a favor de ninguna guerra. En otro tipo de guerra, la del COVID, López-Gatell afirma que vamos ganando. Las noticias han sido muy positivas durante ya un mes consecutivo, con reducciones en la intensidad epidémica y con avances muy sustanciales en la cobertura de vacunación, particularmente en los refuerzos, donde estamos teniendo una gran velocidad de aplicación. Caso diferente a Nuevo León, donde la guerra, pero contra el crimen organizado, está al rojo vivo. Uno de esos grandes grupos se quiere apoderar y ese tiene alianzas. Y todo esto tiene que ver en la guerra entre los cárteles de Jalisco, hay que decirlo, con el resto. Como que están todos contra Jalisco o Jalisco contra todos, ¿no? Estén entre ellos. Yo no le voy a poner calificativos. Si eso no fuera poco, malas noticias. Ahí vienen las fotomultas. De que no habrán fotomultas, habrá justicia cívica. Es decir, la Mesa Metropolitana acordó de manera unánime que todos los hechos de tránsito deberán ser sancionados a través de un proceso de justicia cívica. Y además, nos quedan apenas unos días de agua en las presas. Vamos a tener un periodo mientras se incorporan los pozos y dejan de abastecernos las presas, un periodo que puede ser de 2, 3, 4 semanas, que vamos a estar realmente en una situación crítica, es decir, que no nos va a alcanzar el abastecimiento para surtir la demanda. Y peor aún, se viene un aumento en la tarifa para quienes más consumen. El ajuste que harían escalonado, como lo vemos tal vez en un recibo de consumo de luz, donde si te pasas de cierto consumo, pues ahí se te eleva el consumo o la tarifa. Algo similar nos explican, pero que lo tiene que estudiar el Consejo. No es ahorita una cuestión que tengan, pero sí es una forma también de desincentivar a las personas que usan entre 40 y 60 metros cúbicos. La decisión se tomará en los siguientes días. Para Nuevos Cambios, Luis García.
La verdad es que el acuífero Buenos Aires, allá en la Huasteca, es un acuífero que solamente lo utiliza agua de drenaje. Que la suma de los 3 embalses tienen menos del 46% del agua. A nombre de todo un equipo de trabajo que hace posible esta edición de Nuevos Cambios, esperamos que haya sido de su agrado este contenido que le llevamos a lo largo de 1 hora y le esperamos la próxima semana y mañana a las 5 de la mañana el Telediario Matutino. Que descanse.